Es un genocidio que puede ser 4.000, 6.000, 7.000, 3.500. Hay verdaderamente voluntad de exterminio porque hay padres asesinados con 4 hijos, con 3 hijos, todos juntos en Paracuellos, ¿no? Aquí hubo un tremendo genocidio, el mayor genocidio de toda la Guerra Civil Española. La matanza de Paracuellos las cometen milicianos socialistas, comunistas y anarquistas, fundamentalmente en el mes de noviembre de 1936. Paracuellos fue una parte de la limpieza selectiva de retaguardia realizada en el Madrid revolucionario y Frente Populista durante la Guerra Civil. Había miles de presos en las cárceles que había en Madrid y había miles de presos en las checas, que eran centros ilegales de detención, de tortura y de asesinato. En su caso había docenas de checas pues, del Partido Socialista, de la UGT, del Partido Comunista, de la CNT. También había algunos de partido de izquierda republicana. No, tiene poco de improvisado cuando ya los autobuses estos de 2 pisos de la empresa municipal de transportes iban a recogerlos a las cárceles acompañados por coches de vigilancia, con milicianos de vigilancia de retaguardia, pues ya se sabía cuál era el destino, ¿no? de esos convoyes, ¿no? Para llegar a Paracuellos tenían que pasar 13 controles. Es decir, desde las cárceles hasta aquí estaba todo perfectamente organizado. Les traían normalmente de noche. En noviembre anochece pronto y con el horario solar que había en España entonces, más pronto todavía. Iban atados de 2 en 2 con cables o con cuerda atados por los brazos, por los codos, ¿no? Y aquí directamente les fusilaban, les asesinaban. Y luego a los vecinos de Paracuellos, a muchos vecinos, les obligaban a cavar fosas comunes para enterrarles. Si lo que ahora llamáramos fosas clandestinas, por supuesto. Eso sí que eran fosas clandestinas. Se ha señalado recurrentemente que la represión fue incontrolada, que el gobierno perdió el control y verdaderamente lo que descubres es que el gobierno tomó decisiones que colaboraron muy eficazmente al aumento de la represión. Bueno, eso no se puede hacer sin órdenes. Es decir, en Madrid estaba en manos de una Junta de Defensa. La Junta de Defensa la presidía el general José Miaja, y de esa Junta de Defensa, quien tenía las competencias de lo que ahora llamaríamos interior, que era el consejero de Orden Público, pues era Santiago Carrillo, que era un joven comunista, aunque desde luego por encima de todos estos estaba el gobierno que presidía Francisco Largo Caballero. Bueno, las sacas se paran en una ocasión provisionalmente, que es con el nombramiento de Melchor Rodríguez como inspector de prisiones en Madrid, y él consigue dar la orden a todas las prisiones de que no salga un preso más bajo ninguna circunstancia. Pero parece ser que esta decisión suya no cae muy bien en determinados sectores del gobierno. Yo creo que cuando uno tiene la autoridad, la ejerce. Y entonces no ejercer la autoridad por omisión, pues puede ser tan responsable y tan cómplice como lo contrario. Vuelven otra vez a producirse las sacas y nuevamente es nombrado a principios de diciembre y la última saca se produce el día 4. No se mata a miles de personas por parte de gente que pertenece a tus propias organizaciones políticas y sindicales sin que tú te enteres. Hay un artículo de Santiago Carrillo diciendo que la quinta columna había dejado de ser un problema en Madrid. Esto es en noviembre, creo que es el artículo, las declaraciones de Carrillo en una radio, en Unión Radio. A pesar de eso, las matanzas, sacas y matanzas de los presos de las cárceles madrileñas continúan. Eso creo, eso tengo entendido, que no firmó nada. Él siempre le echaba la culpa a su número 2, que era Serrano Poncela.
es que más del 95% de la violencia política durante la Segunda República fue ejercida por la izquierda. Desde los incendios de las iglesias y de los conventos de mayo del año 31, hay violencia siempre sin solución de continuidad. Si no hay una ruptura, cuando comienza la guerra simplemente hay más intensidad. Desde prácticamente el 20 de julio, sobre todo ya cuando cae el cuartel de la montaña, ya se produce la matanza de los militares que se han rendido. Bueno, por supuesto, pues es que en el mismo mes de julio ya se empieza a matar a la gente por docenas y por centenares. Se calcula entre 130 y 150 entre militares y falangistas que se habían sumado a la sublevación en el cuartel. Testigos de aquella época cuentan cómo a partir del 20 de julio del 36 todos los días aparecían asesinados en los alrededores de Madrid. Más bien en la periferia, porque es verdad que el gobierno había dado instrucciones de que el espectáculo de los cadáveres por las calles de Madrid había que evitarlo. El remate y la culminación de esa violencia es precisamente Paracuellos, Aravaca, Torrejón. No solo hubo Paracuellos, aparte de las matanzas en Torrejón, en Rivas Vacía, Madrid, en Aravaca, y es verdad que se produce un aumento de la represión y de los asesinatos, no solo como producto de las sacas de las cárceles de modelo San Antón, Porlier y Ventas, sino también de arrestos domiciliarios, arrestos en operaciones en las casas, buscando desafectos o personas de derechas para, antes de que entraran los franquistas en Madrid, tener terminada esa operación de limpieza de retaguardia. Ahí tenemos unos listados que sobrecogen. Vamos, aquí se persigue, se asesina desde magistrado supremo hasta simples católicos que iban a misa, es decir, una matanza generalizada. Y ayudados terriblemente pues, por una decisión del gobierno republicano, que es publicar en la Gaceta de Madrid, en el antecesor del boletín oficial, los nombres de los funcionarios depurados en todos los ministerios por su complicidad o por su desafección al régimen republicano. No olvidemos que en la zona controlada por la izquierda, por el Frente Popular, en los pueblos solía constituirse un comité revolucionario formado por los partidos y sindicatos de izquierda. Entonces en cada pueblo, por pequeño que fuera, ese comité decidía pues, que hay que asesinar a estos 20 vecinos, y ese mismo día los 20 vecinos les sacaban de sus casas y les mataban. Y yo he encontrado en algún caso, el que más me llama la atención, pero ese es un estudio que está pendiente de hacer, es un cartero que aparece depurado por el Ministerio de Comunicaciones, con otros tantos, decenas y decenas de compañeros. Bueno, a él lo asesinan al día siguiente de que aparezca su nombre en la Gaceta de Madrid, ¿no? La cifra aproximada es que al menos sumando Paracuellos, sumando Torrejón, no sé si hay algún sitio más, al menos 5.000. Es decir, eso parece que es la cifra más verosímil. Hay quien rebaja esa cifra y hay quien sube esa cifra. Bueno, un número intermedio es 5.000. La excusa de que las sacas se produjeron para que no se sumaran los militares desafectos al régimen republicano a las tropas de Franco cuando éstas entraran en Madrid, cae por su propio peso cuando te das cuenta que en Paracuellos, de las 2.500 víctimas que tiene registradas, es el dato que maneja el último libro de Julio Ruiz, de esos 2.500 había solo 500 militares. Te da la idea de que no se trataba tanto de quitarle material humano a los franquistas cuando entraban en Madrid, como de llevar a cabo una limpieza selectiva de la retaguardia antes de perder Madrid. A la Unión Soviética se la reconoce inmediatamente, las pocas semanas de empezar la guerra, y ya a finales de septiembre y octubre es cuando la mayor parte de reservas de oro son enviadas a la Unión Soviética por barco. Entonces había una clara influencia de la Unión Soviética, que ya en octubre ha empezado a mandar material militar de primera calidad, es decir, manda los carros de combate T-26, manda los aviones de caza I-15 e I-16, el Chato y el Mosca, y ya tiene una influencia muy grande en lo que pasa en España, porque las armas dependen de ellos. A partir de ahí, si efectivamente
lo de Paracuellos fue una recomendación o iniciativa de la organización soviética, no está claro. Yo tengo dudas, es decir, porque en centenares de pueblos de España mataron a los discrepantes sin necesidad de que hubiera soviéticos. Bueno, pues afortunadamente es privado, porque si fuera público, algunos de los listos actuales y de las supuestas memorias que en realidad niegan la historia y mienten continuamente, pues probablemente hubieran destruido y hubieran levantado este monumento a unos caídos, víctimas inocentes todos. Estas cosas forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestro pasado. No creo que, aunque ya no estoy tan seguro de ello, pero que por decir estas cosas y estudiar Paracuellos, bueno, le acusen a uno de fascistas, de nostálgico del franquismo, pues es un poco triste, ¿no? Porque lo que uno intenta es saber la verdad de lo que sucedió y ir a los documentos, ir a las fuentes históricas para intentar arrojar un poco de luz sobre episodios absolutamente terribles de nuestra historia que están ahí, de los que todos debemos aprender, ¿no? Cualquier intento de ahormar a una sola molde, una sola visión de ese pasado, como pretenden, pues te hace ver que es imposible el reduccionismo, el simplismo, el maniqueísmo en una guerra civil que fue a la vez tantas guerras civiles, ¿no? Que es tantas guerras civiles como personas la vivieron.